En un mundo donde la fama y el dinero lo dominan todo, a veces los momentos más puros nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Esta historia cambió la vida de David Beckham para siempre. Era una tarde tranquila en Londres cuando el exfutbolista caminaba por Hyde Park. Entre el bullicio de la ciudad, una melodía suave captó su atención. A pocos metros, una niña de apenas 9 años cantaba junto a su abuelo en un banco del parque. Su voz, aunque pequeña, transmitía un amor tan genuino que hizo que Beckham se detuviera en seco. El abuelo, con lágrimas en los ojos, escuchaba atentamente cada nota. Sus manos temblorosas sostenían las de su nieta mientras ella interpretaba la canción favorita de ambos. Lo que Beckham no sabía es que ese hombre había perdido recientemente a su esposa, la abuela de la pequeña. Elizabeth había partido hace apenas 3 meses, después de una breve pero intensa batalla contra el cáncer. Durante 52 años, esa canción había sido el himno de su amor. Y en sus últimos días en el hospital, Elizabeth había hecho prometer a Sophie que la mantendría viva, que seguiría cantándola para su abuelo. Sophie había heredado no solo los ojos azules de su abuela, sino también su don para la música y su capacidad de tocar los corazones de quienes la escuchaban. Desde muy pequeña, se sentaba junto al piano mientras Elizabeth daba clases, absorbiendo cada nota, cada fisto, cada sonrisa que su abuela compartía con sus estudiantes. La música se había convertido en su lenguaje secreto, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. Los últimos días de Elizabeth en el hospital habían estado llenos de música. Sophie cantaba para ella cada tarde, mientras William sostenía la mano de su esposa. Las enfermeras se detenían en la puerta para escuchar, y otros pacientes pedían que dejaran la puerta abierta para que la dulce voz de la niña llenara los pasillos de esperanza. Elizabeth, incluso en sus momentos más difíciles, sonreía al escuchar a su nieta, sabiendo que su legado de amor y música viviría a través de ella. Conmovido hasta lo más profundo, David se acercó lentamente. Lo que hizo después dejó a todos los presentes sin aliento. Se sentó junto a ellos, sacó su teléfono, y llamó a alguien. Minutos después, un auto negro se detuvo cerca. De él bajó Victoria Beckham, sosteniendo un violín. La ex Spice Girl, conocida por su talento musical, se unió a la niña en una interpretación que hizo que todo el parque se detuviera a escuchar. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada mientras la pequeña Sophie, como después supimos que se llamaba, continuaba su dulce melodía. Sus dedos, pequeños pero seguros, se movían con gracia sobre el banco del parque, como si estuviera tocando un piano invisible. Su abuelo, William, mantenía los ojos cerrados, perdido en los recuerdos de una vida compartida con su amada Elizabeth. La historia de William y Elizabeth era una de esas que parecen sacadas de una novela romántica, pero que la vida real, en sus momentos más mágicos, se permite escribir. Se conocieron en ese mismo parque, 52 años atrás, cuando Elizabeth tocaba el violín para los transeúntes. Era el otoño de 1971. Y las hojas doradas danzaban alrededor de ella mientras interpretaba piezas de Vivaldi. William, entonces un joven estudiante de literatura en la Universidad de Londres, quedó cautivado no solo por su música sino por la forma en que ella se entregaba a cada nota, con una pasión que parecía iluminar todo a su alrededor. Elizabeth llevaba un vestido azul celeste aquel día, y su cabello rubio brillaba bajo el sol de la tarde como un halo dorado. Sus ojos, del mismo tono azul profundo que ahora lucía Sofía, se cerraban mientras tocaba, como si estuviera en comunión directa con algo más allá de este mundo. William, quien había llegado al parque buscando inspiración para su tesis sobre poesía romántica, encontró en ella la encarnación viva de todo lo que los poetas intentaban capturar en sus versos. Cada fin de semana, William regresaba al parque, sentándose en el mismo banco, esperando escuchar el violín de Elizabeth. Al principio, fingía leer sus libros de poesía, pero sus ojos siempre encontraban el camino hacia ella. Elizabeth, aunque concentrada en su música, había notado su presencia constante. Le intrigaba aquel joven de mirada soñadora que parecía perderse en cada melodía que ella interpretaba. Un día lluvioso, cuando el parque estaba prácticamente desierto, William se atrevió a acercarse. Llevaba un paraguas, y sin decir palabra, los sostuvo sobre ella mientras tocaba,
protegiendo tanto a Elizabeth como a su preciado violín de la lluvia. Ella, sorprendida por el gesto, le sonrió, y en ese momento, algo inefable pasó entre ellos. La melodía que Elizabeth tocaba en ese instante, una pieza poco conocida de Tchaikovsky, se convirtió en su canción, la misma que ahora Sofía cantaba con tanto amor. Con el tiempo, descubrieron que compartían más que su amor por la música. Elizabeth era profesora de música en una escuela local, dedicando sus fines de semana a tocar en el parque no por necesidad, sino por pura pasión. William, mientras terminaba sus estudios, escribía poesía inspirada en ella, versos que capturaban la manera en que sus dedos danzaban sobre las cuerdas del violín y cómo su música parecía hacer que el tiempo se detuviera. Se casaron un año después, en una pequeña ceremonia en la que Elizabeth tocó el violín mientras caminaba hacia el altar. William recitó un poema que había escrito para ella, comparando su amor con una sinfonía inacabada que seguiría componiendo hasta el final de sus días. La música había sido el hilo conductor de su historia de amor desde el principio, y ahora, en los momentos más difíciles tras la partida de Elizabeth, seguía siendo el puente que conectaba sus corazones a través del velo del tiempo y la memoria. Victoria Beckham, sosteniendo el violín con elegancia, observaba la escena con ojos húmedos. Como artista, entendía el poder de la música para transmitir emociones que las palabras no pueden expresar. Comenzó a tocar suavemente, siguiendo la voz de Sofía, creando una armonía que parecía flotar en el aire como una caricia. Los transeúntes comenzaron a detenerse, formando un círculo respetuoso alrededor del banco. Entre ellos, una anciana que vendía flores se acercó silenciosamente, dejando un ramo de lirios blancos junto a William, las flores favoritas de Elizabeth. El gesto, tan simple pero tan significativo, hizo que David Beckham recordara algo que su madre siempre le decía: los momentos más importantes de la vida no son los que se planean, sino los que el corazón reconoce. Mientras la música continuaba, David notó algo extraordinario en la pequeña Sofía. Sus ojos, del mismo azul profundo que los de su abuela, brillaban con una sabiduría más allá de sus años. No cantaba para llamar la atención o impresionar a nadie. Cantaba para mantener vivo el amor que había visto entre sus abuelos, para asegurarse de que esa historia de amor no se desvaneciera con el tiempo. La melodía se entrelazaba con los sonidos del parque, el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros, el murmullo suave de la fuente cercana. Era como si la naturaleza misma quisiera formar parte de este momento mágico. Victoria, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, tocaba el violín con una delicadeza que hacía honor a la memoria de Elizabeth. David Beckham, conocido mundialmente por su destreza en el campo de fútbol, se encontraba completamente cautivado por la pureza del momento. En su carrera había experimentado la emoción de marcar goles decisivos, había sentido la adrenalina de levantar trofeos ante miles de fanáticos, pero nada se comparaba con la autenticidad de lo que estaba presenciando. Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. William comenzó a cantar suavemente, su voz ronca pero llena de emoción, uniéndose a su nieta en el estribillo. Era la primera vez que cantaba desde la partida de Elizabeth. Los presentes contuvieron la respiración, conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. La voz de William, aunque temblorosa, llevaba en ella décadas de amor, de risas compartidas, de momentos difíciles superados juntos, de sueños cumplidos y otros postergados. Sophie, al escuchar a su abuelo cantar, sonrió con una alegría tan pura que iluminó todo el parque. David, movido por un impulso que ni él mismo entendía completamente, sacó su teléfono nuevamente. Esta vez no para hacer una llamada, sino para grabar el momento. Sus dedos temblaban ligeramente mientras enfocaba la cámara, consciente de que estaba capturando algo más profundo que una simple actuación musical. En sus años como figura pública, había aprendido a distinguir entre los momentos fabricados para las redes sociales y aquellos instantes de autenticidad pura que merecían ser preservados. Mientras grababa, su mente viajó a su propia infancia, recordando cómo su madre Sandra solía cantarle cuando estaba enfermo o triste. Aquellas melodías, simples pero llenas de amor, le habían dado fuerzas en sus momentos más difíciles, incluso durante los días más duros de su carrera futbolística. Ahora, observando a Sophia y William, entendía que la música no era solo sonido.
Era un lenguaje universal que conectaba almas a través del tiempo y el espacio. Los transeúntes que se habían detenido a observar parecían compartir este entendimiento. Una joven ejecutiva que momentos antes caminaba apresurada con su café en mano, ahora estaba sentada en el césped, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Un grupo de adolescentes que había estado absorto en sus teléfonos guardó sus dispositivos, capturados por la magia del momento. Incluso un policía que patrullaba la zona se detuvo, quitándose la gorra en señal de respeto. David sabía que algunas historias necesitan ser preservadas, no para ser compartidas en redes sociales o ganar likes, sino como testimonio de que el amor verdadero existe y tiene el poder de transformar vidas. Este momento, pensó, era uno de esos raros instantes en que el velo entre lo ordinario y lo extraordinario se vuelve tan delgado que casi desaparece. Victoria, sin dejar de tocar el violín, se acercó más a Sophie y William. Sus movimientos eran suaves y precisos, como si estuviera tejiendo un manto invisible de notas que los envolvía a todos. La música fluía entre ellos como un río de emociones compartidas, creando un vínculo que trascendía las palabras. Victoria, quien había experimentado el poder de la música en los escenarios más grandes del mundo, sentía que este momento en un parque de Londres superaba cualquier actuación que hubiera dado con las Spice Girls. El violín que sostenía no era cualquier instrumento. Era un Stradivarius que había adquirido años atrás en una subasta, más como una inversión que como un instrumento para tocar. Sin embargo, hoy, en este momento inesperado, el violín parecía cobrar vida propia, resonando con una calidez y profundidad que hacían honor a su legendaria reputación. Los transeúntes que se habían detenido a observar comenzaron a sacar sus propios teléfonos, no para grabar, sino para usar las linternas como pequeñas estrellas en el atardecer londinense. El gesto, aparentemente espontáneo, creó un efecto visual sobrecogedor. Docenas de luces parpadeantes que danzaban al ritmo de la música, como si el cielo hubiera descendido para ser parte de este momento mágico. Entre la multitud, una anciana que vendía flores desde hacía décadas en el parque susurró a quienes estaban cerca que en todos sus años allí, nunca había presenciado algo semejante. Sus palabras, aunque suaves, capturaban el sentimiento general. Estaban siendo testigos de algo extraordinario, un momento en que la realidad parecía fusionarse con la magia. La canción llegaba a su fin, pero el impacto que había tenido en todos los presentes era imborrable. David Beckham, el ícono del fútbol mundial, el empresario exitoso, el modelo de marcas de lujo, se encontraba profundamente conmovido por la simplicidad y la belleza del momento. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Sophia y William, sino la forma en que el mundo vería a una de sus figuras más famosas. La música había tocado algo profundo en su alma, recordándole las palabras de su madre sobre cómo los momentos más significativos de la vida suelen llegar sin anunciarse. Se acercó a William, y con el respeto que solo alguien que ha experimentado una pérdida profunda puede entender, le susurró algo al oído. Su música, le dijo suavemente, me ha recordado por qué empecé a jugar al fútbol en primer lugar. No era por la fama o el dinero, sino por la pura alegría de hacer algo que amaba, algo que podía hacer sonreír a la gente. Elizabeth debe haber sido una mujer extraordinaria para inspirar tanto amor. William, sorprendido por la sensibilidad de Beckham, asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella siempre decía que la música era su forma de hacer el mundo un poco mejor, respondió con voz entrecortada. Cada estudiante que enseñó, cada concierto que dio en este parque, era su manera de compartir amor. En ese momento, David supo exactamente lo que debía hacer. No sería simplemente una donación o un gesto caritativo. Sería un compromiso para continuar el legado de Elizabeth, para asegurarse de que su música siguiera tocando corazones y transformando vidas mucho después de su partida. Los ojos de William se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sophie, todavía sosteniendo las manos de su abuelo, miraba la escena con curiosidad infantil. Victoria, que había dejado de tocar el violín, se unió a su esposo con una sonrisa que revelaba que entendía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. David Beckham, el hombre que había conquistado el mundo del deporte y los negocios, estaba a punto de demostrar que la verdadera grandeza no se mide por los trofeos en una vitrina o los ceros en una cuenta bancaria.
sino por la capacidad de reconocer y honrar los momentos que verdaderamente importan en la vida. Lo que sucedió después transformó no solo ese atardecer en Hyde Park, sino la vida de todos los presentes. David anunció que, en honor a Elizabeth y al poder sanador de la música, establecería una fundación dedicada a llevar la música a hospitales y hogares de ancianos. La Fundación Elizabeth, como la llamaría, se dedicaría a conectar generaciones a través del arte y la música. Pero eso no fue todo. Victoria, inspirada por el talento natural de Sofía, se ofreció a ser su mentora musical. La ex Spice Girl veía en la pequeña no solo una voz privilegiada, sino un corazón capaz de transmitir emociones que iban más allá de las notas musicales. William, abrumado por la generosidad de los Beckham, compartió entonces algo que había mantenido en secreto. Elizabeth había sido profesora de música durante 4 décadas, dedicando su vida a enseñar a niños de barrios desfavorecidos. Su mayor sueño había sido crear un espacio donde la música pudiera sanar corazones rotos y unir a personas de diferentes generaciones. La coincidencia era demasiado perfecta para ser ignorada. David y Victoria se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier inversión financiera. Una causa que honraría no solo la memoria de Elizabeth, sino los valores que ambos querían transmitir a sus propios hijos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte londinense, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Los transeúntes, que habían sido testigos silenciosos de este momento extraordinario, comenzaron a dispersarse lentamente, llevando consigo una historia que contarían una y otra vez. Sophie, agotada pero feliz, se acurrucó en los brazos de su abuelo. Sus pequeños dedos jugaban distraídamente con el collar que había pertenecido a Elizabeth, un delicado dije en forma de nota musical que su abuela siempre llevaba puesto. William, con una sonrisa que no se veía en su rostro desde la partida de Elizabeth, besó la frente de su nieta, inhalando el suave aroma a lavanda de su cabello, el mismo perfume que Elizabeth solía usar. Victoria guardó cuidadosamente el violín en su estuche, sus movimientos deliberados y reverentes, como si estuviera manejando no solo un instrumento sino un portal a momentos preciosos que acababan de compartir. Sus ojos se encontraron con los de David, y en esa mirada compartida había un entendimiento profundo. Habían sido testigos de algo extraordinario, algo que iba más allá de su fama y éxito, algo que tocaba la esencia misma de lo que significa ser humano. David terminaba de grabar los últimos momentos de esta tarde inolvidable, consciente de que ninguna cámara podría capturar verdaderamente la magia que había presenciado. El vídeo serviría como recordatorio, pero la verdadera magia estaba en los corazones de todos los presentes, en la forma en que una simple melodía había unido extraños en una experiencia compartida de amor y pérdida, de dolor y esperanza. Pero la verdadera magia de esta historia no terminó en ese atardecer en Hyde Park. En los meses siguientes, la Fundación Elizabeth se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. Niños que nunca habían tenido acceso a instrumentos musicales comenzaron a descubrir sus talentos. Ancianos que vivían en soledad encontraron una nueva razón para sonreír. Familias separadas por el tiempo y las circunstancias se reunieron nuevamente a través de la música. Sophia y William se convirtieron en el corazón de la fundación. Cada fin de semana, regresaban al mismo banco en Hyde Park, donde Sophie cantaba no solo para su abuelo, sino para cualquiera que necesitara recordar que el amor, en su forma más pura, tiene el poder de trascender el tiempo y la distancia. David Beckham, el hombre que lo había visto todo en el mundo del deporte y el entretenimiento, descubrió que a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados. Una niña cantando para su abuelo en un parque le había enseñado más sobre el verdadero significado del éxito que todas sus victorias en los campos de fútbol. Y así, una simple melodía en una tarde cualquiera se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. Un recordatorio de que en un mundo obsesionado con lo material y lo efímero, son los momentos de conexión humana genuina los que verdaderamente perduran. La historia de Sophie, William, Elizabeth y los Beckham nos recuerda que la magia existe en lo cotidiano, en las pequeñas muestras de amor, en la música que surge del corazón, y en la capacidad de detenernos, escuchar y permitir que esos momentos nos transformen. Y mientras la Fundación Elizabeth continúa creciendo y tocando más vidas, su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras de Londres.
Las historias que emergen de esta iniciativa son testimonio del poder transformador de la música y el amor incondicional. En Barcelona, una niña ciega descubrió su don para el piano después de asistir a uno de los talleres de la fundación. En Nueva York, un grupo de ancianos formó un coro que ahora actúa regularmente en hospitales infantiles. En Tokio, un programa de intercambio musical une a jóvenes músicos con veteranos de la industria, creando puentes entre generaciones y culturas. La historia llegó a oídos de grandes artistas internacionales. Ed Sheeran, conmovido por el proyecto, compuso una canción especial inspirada en la historia de Sophie y William. Taylor Swift donó parte de las ganancias de su gira mundial para establecer becas musicales en nombre de Elizabeth. Andrea Bocelli ofreció una actuación especial en el primer aniversario de la fundación, donde Sophie tuvo el honor de cantar a dúo con él. Pero quizás el momento más conmovedor ocurrió 6 meses después de aquel día en el parque. William, revisando viejas gafas en el ático, encontró un diario que Elizabeth había mantenido en secreto. En sus páginas, ella había escrito sobre su sueño de crear exactamente lo que la Fundación Elizabeth estaba haciendo ahora. La última entrada, escrita apenas días antes de su partida, contenía estas palabras: la música es el lenguaje del alma, y cuando las almas se conectan, ocurren milagros. Victoria Beckham, al enterarse del descubrimiento del diario, organizó una exposición especial en la sede de la fundación. Las palabras de Elizabeth, ahora impresas en las paredes junto a fotografías de vidas transformadas por la música, sirven como recordatorio constante de la visión que dio vida a todo esto. David Beckham, por su parte, comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la fundación. Sus apariciones en eventos deportivos ahora incluían siempre un momento para hablar sobre el poder de la música y la importancia de mantener vivas las conexiones familiares. En una entrevista reciente, confesó: de todos los proyectos en los que he estado involucrado, la Fundación Elizabeth es el que más me ha enseñado sobre el verdadero significado del éxito. Sophie, ahora estudiando en una prestigiosa escuela de música gracias a una beca de la fundación, mantiene su ritual de cantar en el parque cada domingo. Su voz, más madura pero igual de pura, sigue atrayendo a transeúntes que se detienen a escuchar. William, sentado en el mismo banco, sonríe cada vez que alguien se acerca a compartir cómo la historia de su familia les ha inspirado a reconectar con sus propios seres queridos. La melodía que comenzó todo sigue resonando en Hyde Park, pero ahora es más que una simple canción. Es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder no solo de crear milagros, sino de multiplicarlos, de expandirlos, de convertirlos en una sinfonía que resuena en los corazones de personas en todo el mundo. Y así, lo que comenzó como un momento íntimo entre una nieta y su abuelo se ha convertido en un movimiento global que demuestra que la música, el amor y la compasión son los verdaderos pilares que sostienen la humanidad. La Fundación Elizabeth no es solo un tributo a una mujer extraordinaria. Es un testimonio viviente de que cada nota de amor que compartimos tiene el poder de crear ondas que transforman el mundo, una melodía a la vez.